Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a tomar la fotito. Permítanme. Ah, bueno, vamos a dar inicio a la clase en este momento. Vaya, 7 personas, 7 estudiantes ahí. Y este día vamos a hablar de, bueno, hemos estado hablando del crédito bancario. Ahora vamos a hablar del descuento, que es otra operación de crédito. Ya, bueno, las notas ya están publicadas. Ayer fueron publicadas en el portal, pero en el aula virtual ya estaban ahí subidas, ¿verdad? Así que pueden verificar. Y el diferido, hoy es el último día para hacer el trámite y sería la próxima semana, que el miércoles sería, según la programación que tiene la universidad. Vaya, entonces, vamos a platicar un poco de lo que es el descuento bancario. Vamos a compartir pantalla. Descuento. Cuando se escucha la expresión descuento, uno cree o piensa que es una rebaja comercial. Cuando uno va a un establecimiento comercial, le dicen, bueno, le vamos a hacer un descuento de tanto. Entonces, cuando hablamos de descuento, esa es la primera impresión que nos causa. Eh, Al menos las personas que no están relacionadas con la actividad bancaria. Entonces, nadie se puede imaginar que en realidad es una operación de crédito activa, que realizan los bancos. El descuento es una operación de crédito y está regulado en el Código de Comercio. Y en la ley de bancos se faculta a los bancos, valga la redundancia, para que puedan efectuar ese tipo de operaciones en el artículo 51. Entonces vamos a platicar del descuento bancario. Esta operación se encuentra regulada a partir del artículo 1119 del Código de Comercio y en la ley de bancos, en el artículo 51, letra I, también se faculta a los bancos para realizar este tipo de operaciones. Vamos a buscarlo acá.
Vaya, fíjense que en la ley de bancos, como hemos venido platicando en clases anteriores, en el artículo 51 de esta ley se establecen cuáles son las operaciones que pueden realizar los bancos. Establece que los bancos podrán efectuar, permítanme, solo quiero darlo aquí. Dame Ruiz María Ernestina, dice. Ah, bueno, es que lo de las notas, ayer las subí el sábado. Pero lo que sucede es que cuando uno sube las notas al portal, tienen que ser aprobadas por el coordinador de la materia, o del área, mejor dicho, del área civil. Entonces, yo anoche las subí. Es posible que en el transcurso del día o mañana ya aparezcan en el portal, porque primero las revisa el coordinador del área, o sea, de- del área de derecho privado. Y luego, después que él da el OK, salen publicadas. Pero en el aula virtual ustedes pueden ver la nota, es la misma nota, ¿verdad? Ahí está ya la nota promediada, el cuánto sacaron en el parcial, cuánto fue la nota ¿cómo se llama?, del trabajo, y está el promedio. Esa nota que está en el aula virtual en calificaciones es la misma que va a aparecer subida en el transcurso del día, me imagino, o a más tardar mañana tal vez, en el portal de la universidad, aclarando esa situación. O sea, y cuando yo les digo, anoche subí las notas, efectivamente las subí, pero hay un proceso administrativo ahí que se sigue, ¿verdad?, antes de que sean publicadas. Bueno, entonces estamos hablando que en el artículo 51 de la ley de bancos se establecen el tipo de operaciones que estos pueden realizar. Dice el artículo 51, los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera. Y nos vamos a la letra E. Descontar letras de cambio, pagaré, facturas y otros documentos que representen obligaciones de pago. Eso dice. Ahora en el Código de Comercio, en el 1119, a partir del 1119 hasta vamos a ver, hasta el 1124 se regula esta operación de descuento. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1119 del Código de Comercio. Yolick, le ayudo. Hágame el favor. Sección B, descuento. Artículo 1119. Por el descuento, el descontatario transfiere al descontante la titularidad de un crédito de vencimiento futuro y en el último pone a disposición del primero el importe del crédito con la deducción convenida. El descontatario responderá del pago si no se pacta lo contrario. Vaya, entonces, ¿qué captan ustedes de esa disposición? ¿En qué consiste esta figura? ¿Cómo opera? Por el descuento, el descontatario, que es el cliente. El descontatario es el cliente del banco. Transfiere al descontante, que es el banco. Vamos a utilizar descontatario cliente, descontante banco. Por el descuento, el descontatario cliente transfiere al descontante banco la titularidad de un crédito de vencimiento futuro. Y el último pone a disposición del primero, o sea, el banco pone a disposición del descontatario el importe del crédito con la deducción convenida. El descontatario, o sea, el cliente responderá del pago si no se pacta lo contrario. ¿Cómo entienden ustedes esta figura? ¿En qué consiste el descuento? De acuerdo a lo que regula el artículo 1119 del Código de Comercio y lo que están viendo ahí en pantalla.
Buenos días, Rick. Yo lo veo como que es el pago de la cuota del ¿Cómo así? préstamo. O sea, como que por el descuento, no sé, así creo que lo he entendido. Como que es el pago que yo le voy haciendo al banco de la cuota del préstamo. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Vea bien ahí. Aquí está lo mismo del Código de Comercio, pero un poco más explicado. Por el descuento, el descontatario, que es el cliente, transfiere al descontante, que es el banco, la titularidad de un crédito de vencimiento futuro. Y el último pone a disposición del primero el importe del crédito con la deducción convenida. O sea, el banco pone a disposición del cliente el importe del crédito con la deducción convenida. El descontatario cliente responderá del pago si no se pacta lo contrario. A ver, otra opinión. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo entienden esa figura? Lee, Ajá, yo entiendo, ¿verdad? No sé, sería como un depósito a plazo que en este caso el cliente le transfiere al banco un depósito a plazo donde el banco, ese mismo dinero, como tiene una fecha de vencimiento, viene el banco y se lo presta a un tercero, lo pone a disposición de un tercero. ajá, Así lo entiendo yo, no sé. ajá. Vamos a ver otra opinión. Vean bien lo que tienen en pantalla. ¿Cómo opera la figura? Vean el artículo 1119 del Código de Comercio. Por el descuento, el descontatario, o sea, el cliente transfiere al descontante al banco, le está transfiriendo al banco la titularidad de un crédito de vencimiento futuro. Y el último, es decir, el banco pone a disposición del primero, o sea, del cliente, el importe del crédito con la deducción convenida. El descontatario cliente responderá del pago si no se pacta lo contrario. Ajá. ¿Cómo lo entienden? Ya tuve dos opiniones. A ver si hay más opiniones. Ajá. Licenciado, buenos Ajá. días. Buenos días. ¿No será cuando, digamos que en el caso de que por lo menos en las tarjetas de crédito o que se han atrasado en las tarjetas, el banco ofrece como le dicen a uno que le van a hacer un descuento para que uno se ponga al día? ¿No será ese así Ajá. como un ejemplo? Ajá. Pues como una rebaja, dice usted. Ajá, Buenos como días, quitar los intereses y poner solo lo que es capital. Bueno, vamos a ver. Ahí escuché otro buenos días sí, de un buenos días. caballero. Sí. Sí, Lick, buenos días. ¿Será eso de los famosos adelantos de salarios que podría ser, Lick, como un ejemplo de eso que da el banco, un adelanto de salario que luego cuando al, al cliente, digamos, le depositan su salario, el banco Ujú. retira el monto que le ha otorgado, digámoslo así? Ajá. Bueno, vamos a ver. Es que ustedes deben de centrarse en la definición que tenemos acá. Por el descuento, esta es la figura. El descontatario cliente, el descontatario es el cliente. Transfiere al descontante, es el banco, la titularidad de un crédito de vencimiento futuro
Y el último pone a disposición del primero el importe del crédito con la deducción convenida. O sea que el banco pone a disposición del cliente el monto del crédito con una deducción. La deducción que han convenido en el contrato. El descontatario cliente responderá del pago si no se pacta lo contrario. Ajá. Vamos a escuchar la última opinión. Vamos a ver si alguien me da otra opinión. Buenos días, Lee. Buenos días. ¿No será eso como las órdenes de descuento? Cuando se firma un crédito con alguna institución financiera y ellos Ajá. emiten una orden de descuento a la empresa, que es el compromiso del pago del crédito. Ajá. Vaya, miren, no, veo que no han Licenciado, comprendido. Sí, vamos a ver. licenciado, Ajá, una vaya. consulta. ¿No Sí. será esta, la deducción convenida, no será cuando les hacen los descuentos de planilla? Ajá. Que usted Vaya. autoriza Sí. que le descuenten la empresa, ¿verdad? Donde usted labora, que le descuenten la cuota convenida con el banco, el crédito. Ajá. Vaya. Vaya. Veo que no han comprendido bien la figura. Vamos a ver, se la voy a poner de otra forma. En Derecho Civil, contratos, Derecho Civil 3, ustedes vieron la figura de la cesión de derechos. ¿Se recuerdan de la figura de la cesión de derechos? Que hay un cedente y hay una persona que cede un derecho y hay otra que lo recibe. ¿Alguien se acuerda de esa figura de la cesión de derechos? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien que me diga qué es la cesión de derechos? ¿No recuerdan? Acuérdense, es un contrato. La cesión de derechos es un contrato. Se puede dar cesión de derechos hereditarios. Yo soy heredero y entonces le cedo mi derecho a un tercero. O se puede dar la cesión de créditos. Yo tengo un crédito a mi favor y cedo los derechos de ese crédito a un tercero. ¿Se recuerdan? Vamos a ver, ¿quién se recuerda de la cesión de derechos? No les creo. A ver. Es un contrato civil. También se da en materia mercantil. ¿Quién recuerda? Alguien que me diga algo. Lick, yo recuerdo Ajá, un ajá. poco, me estoy recordando que Sí, sí. la cesión de crédito es cuando, digamos, a mí me deben cierta cantidad por algún contrato, ¿verdad? Que haya Sí. hecho. Entonces vengo yo y se lo doy a otra persona a través de un contrato para que él haga ese cobro. Él me va a cobrar, digamos así, una comisión o un porcentaje, porque no me va a pagar realmente quizás el valor del crédito que a mí me deben, ¿va? Entonces, Ajá. así entiendo yo que es la cesión de crédito, es cuando yo vengo, te lo otorgo a otra persona para que él haga el cobro. Ahí puede haber, de por medio puede haber un contrato ya entre nosotros, digámoslo de esta manera. Sí. Es para que la otra persona haga efectivo ese cobro. Así entiendo yo la cesión de créditos, que lo que me deben a mí se lo doy para que otro lo cobre en mi nombre, ¿verdad?
Así Sí, es la idea que tengo de cesión sí, de crédito. eso es lo que usted dice. Es decir, es un contrato por medio del cual una persona le cede a otro el derecho de que pueda gestionar un crédito, cobrar el crédito, mejor dicho. Él tiene un deudor, entonces el deudor se va a entender con el nuevo titular de ese crédito y este va a hacer la gestión de cobro. Le va a cobrar el crédito. Entonces, solo que en materia civil, el que cede el crédito no se hace responsable de ¿cómo es? De la capacidad de pago del deudor. En materia mercantil sí es responsable. Entonces, básicamente, así opera esta figura. Fíjense, se los voy a volver a leer para que ustedes vayan cayendo en la cuenta. Por el descuento, el descontatario, que es el cliente, o sea, que es el que está cediendo el derecho, transfiere al descontante, que es el banco, es el tercero, la titularidad de un crédito de vencimiento futuro. Es decir, el descontatario es titular de un crédito. Aquí existe un deudor, ¿ve? Y le cede al banco la titularidad de ese crédito. El crédito aún no ha vencido. Y el banco pone a disposición del primero, o sea, del cliente, el importe del crédito con la deducción convenida. Entonces, ¿en qué consiste este negocio del banco? Bueno, yo soy titular de un crédito, solo que aquí se hace por medio de documentos, títulos, valores. Por ejemplo, yo tengo una letra de cambio que no se ha vencido por $2,000, pero yo necesito ese dinero porque lo necesito invertir en mis negocios. Lo que normalmente ocurre es que este tipo de operaciones se dan entre comerciantes. El comerciante necesita esa plata ya porque la quiere invertir, pero la letra de cambio se va a vencer en 3 meses, digamos, para ser presentada y pagada. 3 meses es demasiado para mí. Yo necesito ya ese dinero. Me voy donde el banco, le llevo la letra de cambio, le cedo ¿Cómo se transfiere un título valor? Consulta. ¿Cómo yo transfiero un título valor? Una letra de cambio. Cheque, un pagaré. ¿Cómo se transfiere la titularidad de un título valor? Un endoso, Por medio de endoso, correcto, por medio de endoso. Entonces yo le endoso, le transfiero ese título valor al banco. Pero el banco, como es un negocio, me va a decir, vaya, digamos que la letra de cambio es de $2,000. Y me va a decir el banco, vaya, está bien, pero te voy a cobrar el 10%. Estamos hablando de $200, entonces le va a entregar solo 1,800. Pero como yo necesito la plata para allá, ¿verdad? Yo no la necesito para 3 meses. Entonces me da los 1,800. Y el banco se encarga de presentar la letra a la fecha del pago. Pero yo, descontatario, o sea, yo cliente, debo responder por el pago al banco. En caso de que el deudor no pague. Entonces, el banco, al vencimiento del título, hace la gestión de cobro. Y ahí todos ganamos, ¿verdad? Yo obtuve el dinero que necesitaba en el momento que lo requería para invertirlo en algo. El banco se hizo titular de ese crédito y luego lo cobró. Y bueno, el deudor se entendió con el banco, ya no se entendió conmigo. Entonces, aquí estamos hablando de una operación que es permitida por la ley de bancos. Descontar letras de cambio, pagaré, factura, otros documentos.
También no necesariamente se da solo con títulos valores, se pueden dar con factura, ¿no? Pero así opera la figura. ¿Se entiende? ¿Comentarios? A ver. Porque ustedes estaban diciéndome cosas que no se apegaban, ¿verdad? Pero ahora lo entienden. ¿Entienden cómo opera la figura? Les pregunto. A ver. Sí, Ajá, ¿cómo lo entendió? Jiménez Somoza Mayra iba a hablar. No, Lick, se me activó esto. Ah, ya. A ver, ¿quién me comenta? ¿Cómo la han entendido esta figura? Descuento. Uno cuando oye la palabra descuento, les decía al inicio de la clase, me van a hacer una rebaja. Pero aquí es una operación de crédito que realizan los bancos, que está autorizada por la ley de banco y que se regula en el Código de Comercio. Vamos a ver, ¿quién me comenta? ¿Cómo han entendido? ¿Cómo han entendido la figura? Es que No quieren fíjese, Lee, hablar que ahora. Ajá, Fíjese, vamos a Lee, ver. que así como está el texto, como usted lo ha colocado ahí, pues se dio a lugar a varias interpretaciones, pero ya con Ajá, la explicación que usted nos amplía, pues es bastante diferente el concepto. ajá. Y lo que está aquí es lo que está en el Código de Comercio, solo que en el Código de Comercio no le dice, no le pone, ¿cómo se llama? Que el descontatario es el cliente. Fíjense cómo dice, artículo 1119, por el descuento, el descontatario es el cliente. Transfiere al descontante es el banco, la titularidad de un crédito de vencimiento futuro. Y el último pone a disposición del primero, es decir, el banco, que es el descontante, el importe del crédito con la deducción convenida. El descontatario responderá del pago si no se pacta lo contrario. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando aquí es de una cesión de crédito, solo que media un documento, un título valor o una factura de pago. Esa es la diferencia. Entonces, esto es una cesión de crédito. Los sujetos, ya dijimos, el descontatario es la persona que posee el título valor. Llámese pagaré, llámese letra de cambio o el dueño del crédito, es decir, el titular del crédito que tiene la factura. El descontante es el banco. El banco es el descontante. Entonces, el banco por adquirir la titularidad de ese crédito y realizar la gestión de cobro, sin perjuicio de que usted como cliente es responsable del pago de ese cliente, de ese crédito. El banco le dice, va, está bien. Voy a adquirir, te voy a aceptar esa letra de cambio, se hace el endoso, porque los títulos valores se transfieren por medio de endoso. Entonces se hace el endoso respectivo y el banco al vencimiento del título lo va a presentar al deudor, que estamos hablando del librado. El librador es el que emite la letra de cambio. El librado es el aceptante, es el deudor. Pero en todo ese lapso de tiempo que media entre lo que es la presentación, ¿cómo es? La transferencia del título al banco
y el vencimiento del título, ahí el banco le va a cobrar un monto respectivo. Puede ser interés, comisión, pero por ofrecerle ese servicio. En el ejemplo que poníamos, un ejemplo así para facilitar la comprensión, ¿verdad? Yo tengo una letra de cambio por un monto de $2,000. Hoy estamos 1 de marzo, pero se va a vencer en abril, el último día de abril. Pero yo ya necesito ese dinero porque lo necesito invertir. Entonces lo presento al banco, se lo endoso al banco, hago el contrato de descuento y el banco me mira, te voy a cobrar el 10% de esa letra. Entonces estamos hablando de que yo solo voy a recibir son $200, ¿verdad? $1,800. El banco se va a quedar con 200. Y el banco va a ir a cobrar ese crédito por $2,000. Por $2,000. Y el descontado es el deudor. El deudor, que ya no se va a entender con su acreedor inicial, porque los títulos valores se transfieren por medio de endoso, sino que se va a entender con el banco. Entonces va a ser el banco el que le va a cobrar la letra de cambio. Pero si el deudor no paga, el responsable del pago ante el banco va a ser el descontatario, o sea, el cliente. Así lo establece el Código de Comercio. Así lo establece específicamente. El descontatario responderá del pago si no se pacta lo contrario. Bueno, aquí, o sea, salvo pacto en contrario, es decir, que pueden llegar a un acuerdo con el banco al momento de realizar el contrato de descuento y que el banco se va a encargar de hacer, pero le va a cobrar más interés, ¿verdad? Va a cobrar mucho más. Vaya, vamos a continuar. No sé si tienen preguntas o comentarios sobre esto. Bueno. Licenciado, ¿Sí? una pregunta. ¿Sobre qué título se da este tipo de operaciones? Títulos valores. Solo sobre títulos valores. Sí, también se puede dar con factura entre comerciantes. Es decir, que usted puede decirle a un comerciante, a otro comerciante, usted es comerciante, ¿no? Mira, fíjate que necesito, aquella persona me debe $5,000. Obviamente que hay un mutuo ahí, ¿verdad? Pero yo ya los necesito. Aquí están las facturas, está el contrato. Ah, vaya, está bien. Me das $1,000 a mí, todo y 4,000. Vaya, está bien. Hacen el contrato. O lo hace con el banco. El banco le dice, ah, bueno, está bien, deme los documentos y le voy a cobrar tanto. Le da el dinero en efectivo y el banco se encarga de hacer las gestiones. Así lo dice, fíjense que aquí el Código de Comercio establece en el artículo 1120. Léame usted el artículo 1120. ¿Qué pasó? Léame el artículo 1120, por favor. Artículo 1120. Son títulos descontables: la letra de cambio, el pagaré, los bonos de prenda, los cupones de acciones u obligaciones negociables y demás títulos valores análogos de contenido crediticio, siempre que sean a la orden. El descuento se ejecutará mediante el endoso de los títulos. Entre descontante y descontatario, el descuento de títulos valores producirá todos los efectos del endoso pleno. Endoso pleno. Hasta ahí. Sí, endoso pleno. Es decir, por medio del endoso se transfiere la titularidad del título. Pero dice que deben de ser
títulos a la orden. Vamos, ¿cuáles son estos títulos a la orden? Acuérdense que tenemos títulos nominativos a la orden y al portador. Vamos a ver cuáles son los títulos a la orden. El cheque, licenciado. Es decir, sí, pero ¿qué significa que un título sea a la orden? Que no Por ejemplo, requiere ningún ajá, tipo de endoso, licenciado. ajá, Que- vamos a ver. quien lo Ajá, tenga en su poder, licenciado. ujú. Vaya, miren. Tenemos títulos nominativos. Generalmente las acciones de sociedad al inicio son nominativos, así lo exige el código, que se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro que lleva la sociedad. Libro de registro de accionistas, ahí se registra el documento y toda operación que se vaya realizando de traspaso con el documento. Los títulos al portador no se emiten a nombre de determinada persona. Quien tiene el título es el titular del mismo. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces los títulos a la orden? La letra de cambio y un pagaré. Sí, puede ser, la letra de cambio puede ser a la orden, puede ser, siempre es a la orden, sí, va a nombre ahí de una persona. Pero el concepto de a la orden, ¿por qué se llaman a la orden? Les decía que los nominativos se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro, las acciones de las sociedades. Los al portador no se emiten a nombre de determinada persona. Quien posee el título es el legítimo tenedor. Entonces, ¿cuáles serían los títulos a la orden? ¿Cuál es la característica de estos títulos a la orden? A ver. Vaya, miren, los títulos a la orden se emiten a nombre de determinada persona, pero no se registran en ningún libro. Es decir, cuando el código nos dice, siempre que sean a la orden, es decir, que el título debe estar emitido, en el caso particular que yo les estaba diciendo, yo soy el librador de la letra de cambio y soy el beneficiario de la letra de cambio. Yo la emití, soy beneficiario. Entonces está mi nombre consignado en el título. El nombre del beneficiario, a la orden de determinada persona. Entonces, ese es el requisito para que aplicar el descuento. O sea, de esa naturaleza debe ser el título valor. Y el título valor se traspasa por endoso al banco. El banco recibe el título valor. Vaya, estamos ahí. ¿Verdad? Entonces yo les decía que en realidad esta operación es una cesión de crédito. Y les decía también que la cesión de créditos es una operación, es un contrato. Un contrato que lo vemos en materia civil, en Civil 3, pero también es un contrato que se utiliza también en mercantil. La única diferencia es que en civil, quien cede al cliente no se hace responsable de la capacidad de pago del deudor.
En materia mercantil, sí, debe responder el que sea el crédito por el pago de ese cliente, perdón, de ese crédito. Entonces, estamos hablando que en el caso de esta figura, pues, como hablamos, que se dan dos sujetos. El cedente es el titular del crédito y el cesionario es la persona que adquiere la titularidad del crédito como consecuencia del contrato que celebran. Y existe un deudor, el deudor, que es a la persona a quien se le va a cobrar ese crédito. Ya no va a ser el acreedor inicial, sino que cambió de acreedor, que será el cesionario. Entonces, de acuerdo a este contrato de cesión de crédito, el cedente transfiere la titularidad del crédito al cesionario. Y el cesionario puede realizar las gestiones judiciales respectivas para cobrar ese crédito. Cobra el crédito y luego que lo cobra, obviamente que en el contrato han pactado algún tipo de comisión con el cedente, pero el cedente se libera de ese problema de cobrarlo. Obviamente que el cesionario le da X cantidad, no le da, le paga el crédito, pero no en su totalidad, porque una parte es el cobro que le hace por prestarle ese servicio. Entonces, a eso es en realidad esta operación de descuento que realizan los bancos. Y como les decía, en materia civil, el cedente no se hace responsable de la capacidad patrimonial del deudor. O sea que el cesionario sabe que arriesga en cierta medida, pero obviamente que para adquirir la titularidad de un crédito, usted no lo va a hacer a la ciega. Primero va a averiguar cuál es la capacidad de pago que pueda tener o la capacidad patrimonial que puede tener ese deudor, ¿verdad? Y con base a eso, bueno, está bien, dámelo, yo voy a realizar la gestión de cobro. Es lo mismo en el caso de la cesión de derechos, de derechos hereditarios. Yo soy la persona que ha heredado, todavía no se ha hecho la repartición de bienes, pero yo soy un heredero. Entonces le cedo mi derecho a un tercero a cambio de una cantidad que hemos convenido. Y el tercero adquiere los derechos del hereditario al momento que se está, al momento de la aceptación de herencia, al momento de que ya se define, se adjudica la herencia, entonces actúa como un heredero. Pero es un contrato, estamos hablando de un contrato. Entonces, esta operación de descuento es una operación reconocida en la ley de banco, que es muy utilizada por los comerciantes y que, pues sí, forma parte del contrato de apertura de crédito. O sea, no es en sí la apertura de crédito como tal, pero el banco básicamente le está concediendo un crédito de corto plazo en realidad, porque normalmente los títulos valores, cuando usted presenta el documento, el vencimiento a lo sumo un año, a lo sumo. Es el riesgo que asume el banco. Pero usted obtiene el dinero que requiere en el corto plazo. Obviamente que paga un interés, una comisión, ¿verdad? Entonces decíamos que los documentos que son descontables están regulados en el artículo 1120, que ya lo leímos,
Establece que son la letra de cambio, el pagaré, los bonos de prenda. Son títulos valores. Los cupones de acciones, obligaciones negociables y demás títulos de valores análogos de contenido crediticio, siempre que sean a la orden. Siempre que sean a la orden. Y decíamos que los títulos a la orden son aquellos que se emiten a nombre de determinada persona. Esos son los títulos a la orden. Que yo soy, en el documento, que los títulos valores son aquellos documentos que establecen un derecho literal y autónomo en ellos convenidos. Y entonces ahí aparece el titular, el beneficiario de esa operación. Esos son los títulos que pueden ser descontables. Pero también pueden ser otro tipo de documentos, como les decía, puede ser una factura, un préstamo, un mutuo. La cuestión es que la figura consiste en que yo voy a obtener ese dinero no en el plazo convenido en el contrato o en el documento, en el título de valor, sino que en el corto plazo. Y será el banco, el descontante, el que va a realizar posteriormente la gestión de cobro. Pero me va a cobrar un interés, una comisión, ¿verdad? Así que en esto consiste esa figura. Por ejemplo, aquí hablamos también de lo que es las letras documentadas. La letra documentada está amparada, es que generalmente las letras de cambio están amparadas en un documento. Pero la figura de letra de cambio documentada, aquí ese documento se ampara en otros documentos. En las facturas, se amparan en los contratos, etcétera, que se le entregan al banco. Y entonces, acá el documento sirve de amparo al banco para que posteriormente inicie la gestión de cobro. Entonces, como decíamos, ¿verdad? El banco es un acreedor prendario, es decir, que puede ejercer los derechos de prenda. Puede, por la vía judicial, ¿verdad? Se puede embargar al deudor si no paga, etcétera. Bueno, no sé si tienen consultas, comentarios. O se va entendiendo lo que estamos platicando. Bueno, tengo 31 personas. Vaya, miren, aquí tenemos algunas situaciones que es necesario enfatizar, ¿verdad?, sobre esta figura. Se entiende por descuento el hecho de abonar un banco al cliente en dinero el importe de un título de crédito no vencido, descontando los intereses respectivos al tiempo que media entre el anticipo y el vencimiento del crédito. Yo soy titular de una letra de cambio, se va a vencer en diciembre por $50,000, pero yo necesito ese dinero ya porque lo necesito invertir. Vengo, me presento al banco, le endoso la letra de cambio, hacemos el contrato de descuento. El banco puede cobrarme el 10%, el 20% va a depender, el banco tiene sus criterios con base al riesgo que pueda representar la operación. Y entonces yo recibo mi plata, menos el descuento que me practicó el banco,
y el banco se va a encargar posteriormente de cobrarle al deudor. Pero yo voy a ser responsable del pago de ese crédito en caso que el deudor no pague. ¿Cuáles son los elementos integrantes del descuento bancario? La existencia de un crédito no vencido contra tercero. Es la característica. El crédito no se ha vencido, pero yo ya necesito el dinero. El anticipo que el banco hace al cliente del importe de este crédito. Es decir, el banco me va a pagar anticipadamente al vencimiento del crédito, me va a efectuar el pago del crédito. O sea, me va a responder. Obviamente que no me va a dar el 100% de ese crédito. Me va a cobrar una comisión, un diferencial, ¿verdad? Un interés. Y la cesión pro solvendo al banco significa que yo le estoy otorgando la titularidad de un crédito al banco. Yo le estoy entregando un derecho que tengo sobre determinada deudor que me debe X cantidad de dinero, pero el banco me está pagando a mí una parte, me está cubriendo. El banco se va a quedar con un porcentaje. Es negocio, es un negocio del banco. Obviamente vamos a hacer un contrato. El descuento es una típica operación activa de crédito bancario, muy corriente entre bancos y clientes. Casi no hay empresas que no realicen y renueven este tipo de operaciones. Estas son operaciones comunes entre los comerciantes, ¿no? Porque el comerciante normalmente necesita invertir en su empresa, necesita dinero en efectivo. Entonces, mediante esta operación, en cierta medida, se está incentivando el crédito, las ventas a crédito. Se incentivan las ventas a crédito. Porque ¿qué comerciante no realiza ventas a crédito? Todos los comerciantes. Y sobre todo cuando son las micro, pequeñas empresas, ¿ves? Es bien difícil. Por ejemplo, en el caso de las compras estatales que realiza el gobierno tiene la fama de que no paga. Sí paga, pero no paga en el corto plazo. O sea, las instituciones del gobierno, cuando usted gana una licitación y presta el servicio, entrega los bienes, no le van a pagar en el corto plazo. Le dan un quédame y cuesta que paguen. Ahí, pero el comerciante necesita ese capital, ese dinero, porque le sirve de capital de trabajo. Ahí es donde acude al banco. Y el banco se hace responsable, adquiere la titularidad de ese crédito y luego le entrega a usted ese dinero, usted le endosa en los títulos o el contrato, los documentos, y usted obtiene su capital de trabajo. Esa es la utilidad de esta figura. Y cuando usted obtiene su capital de trabajo, como es un círculo, usted compra, vende, o compra, transforma y vende. En eso consiste esta figura. Y en ese momento es que en cierta medida se favorece las operaciones mercantiles. Es decir, porque yo estoy adquiriendo anticipadamente el importe de mis créditos por parte del banco. Yo estoy recibiendo antes del vencimiento de los créditos anticipadamente una cantidad específica. Obviamente que con el descuento que realiza siempre el banco. Y entonces yo puedo seguir vendiendo al crédito.
Porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Los otros comerciantes o las otras empresas no pagan, rara vez le pagan en efectivo, máxime cuando se tratan de ventas con cantidades bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, la operación de venta a crédito, la figura de venta a crédito es muy común en el comercio. Y con esta figura, en cierta medida, se fomenta ese tipo de operación, porque el banco se encarga de otorgarle en forma anticipada el crédito al titular del mismo, pero le cobra una comisión. No le da el 100%, pero no importa, porque ese dinero me sirve de capital de trabajo y lo meto a mi empresa y sigo trabajando. Así opera la figura. Otra figura que también es la misma, pero solamente que se le denomina descuento de crédito en libros. Es la misma figura, lo único que en esta situación el banco tiene facultad de revisar los libros del descontatario. O sea, su contabilidad, pues, para verificar la operación en sí. Ese es el objetivo. La operación que está relacionada con el descuento que ha recibido. Y el artículo 1124 del Código de Comercio dice que el descontatario es mandatario del descontante en lo relativo al cobro de los créditos. Es decir, que el cliente es responsable del pago de esos créditos en caso de que el deudor no pague. Vaya, vamos a leer los artículos 1122 al 1124. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1122, otra persona el 1123 y otra persona el 1124. Le leo el artículo 1122, Lic. Vaya, háganme el favor. Dice, artículo 1122. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento si reúnen las siguientes condiciones. 1. Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso. Romano 2. Que haya prueba escrita de la existencia de los créditos. Romano 3. Que el descuento se haga constar en documento que mencione nombre y domicilio de los deudores, el importe de los créditos, el tipo de interés pactado y los términos y condiciones de pago, adicionándose con las notas que documentan los créditos descontados. Romano 4. Que el descontatario entregue al descontante pagarés o letras giradas a la orden de éste, a cargo de los deudores, en los términos convenidos para cada crédito. El descontante no quedará obligado a la presentación de los títulos para su aceptación o pago. Solo podrá usarlos en caso de que el descontatario no entregue al descontante a su vencimiento el importe de los créditos respectivos. Vaya, miren, fíjense que en este artículo 1122 en la primera parte se menciona claramente la figura. Los créditos abiertos en los libros de los comerciantes podrán ser objeto de descuento si reúnen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son los créditos abiertos en los libros de los comerciantes? Son las cuentas por cobrar. En la contabilidad se van registrando las operaciones que realiza el comerciante y todas las ventas al crédito se registran en una cuenta que se llama cuentas por cobrar. Esta cuenta por cobrar, ahí se establece cuál es la cartera de deudores que tiene el comerciante. Obviamente que en los registros contables, las partidas contables se van registrando todo este tipo de operaciones se amparan ya sea con los mutuos, con letras de cambio. Entonces, ese tipo de créditos
yo puedo tener un determinado crédito en una cuenta por cobrar a mi favor, que la tengo en la contabilidad, y el banco, y acudo al banco, mire, fíjese que tengo este crédito y necesito que el descuento, que hagamos el contrato de descuento. El banco acude, no con un empleado del banco, un especialista, un contador, a verificar los registros contables, si están debidamente respaldados ese crédito, si están el documento contractual respectivo, el mutuo, si se ampara en títulos valores, etcétera. Entonces, a eso se refiere esta figura. Vaya, leamos el 1123 y el 1124. ¿Quién me lee el 1123? Yo le ayudo, Lee. Por El favor. descontante de créditos en libros tendrá derecho a examinar los libros y correspondencia del descontatario en cuanto se refieran a las operaciones relacionadas con los créditos descontados. Ajá. Vaya, otra persona que me lea el 1124. ¿Quién me lo lee? Te ayudo. Artículo Hágame un favor. 1124. El descontatario será mandatario del descontante en cuanto se refiere al cobro de los créditos descontados y tendrá las obligaciones y las responsabilidades que el mismo corresponde, inclusive las penales. Vaya, como decíamos, el descontatario es el responsable del pago del crédito, en caso de que el deudor no responda. Y eso se establece en el contrato de descuento. Vaya. Aquí tenemos cualquier problema que se pueda dar entre las partes en este tipo de contrato se ventila en el juicio correspondiente. Aquí sería juicio ejecutivo cuando están involucrados títulos valores, conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. Y como decíamos, la forma más habitual de este contrato es por medio de títulos valores. Es decir, normalmente existe en la transacción un título valor a la orden. A la orden. Pero no es exclusivo, ¿verdad? Pueden haber también contratos, recibos, etcétera. Estamos. ¿Verdad? No sé si tienen preguntas. Fíjense que aquí en la última lámina ustedes pueden ver que hablamos de descuento comercial y descuento financiero. El comercial es el que se da entre comerciantes, ¿verdad? Aquí no opera un banco. El financiero, sí hay un banco de por medio. Porque la figura, pues como les decía, también se puede dar de un comerciante a otro. O sea, yo no tengo capacidad económica, necesito dinero, pero tengo documentos que amparan un crédito. Entonces me abocó a otro comerciante y le digo, mira, fíjate que tengo este crédito, le muestro los documentos, el contrato, el mutuo, los títulos valores, pero necesito, se vence en tal fecha y yo necesito el dinero. Hacen el contrato de descuento y luego el otro se encarga adquiere la titularidad como acreedor del deudor, del pobre deudor. Y en el otro caso, cuando acude al banco, estamos hablando de descuento financiero. Pero la figura es la misma, como se las he explicado. ¿Consultas, comentarios?
No. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar en este momento del crédito documentario. Esta es una figura muy similar a la carta de crédito. Crédito documentario. Aquí hablamos de documentos. Yo les consulto a ustedes, ¿han escuchado ustedes esta figura del crédito documentario? O de la carta de crédito, por ejemplo. Es otro negocio también, otra actividad activa que realizan los bancos y que también está autorizada en la ley de bancos. En el artículo 51, letra N, aquí tenemos la ley de bancos, miren. Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera. Aceptar, negociar y confirmar cartas de crédito y crédito documentario. Lo mismo que expedir tales cartas de crédito. Como pueden ver, todas las operaciones que realizan los bancos se encuentran recogidas en la ley. Es decir, que deben de estar autorizados. Debe estar plasmada en la ley la operación y deben estar autorizados por la superintendencia del sistema financiero. Vaya, miren. En el artículo, desde los artículos 1125 al 1137, se regula esta figura. Vamos a ver el 1125. Vaya, vamos a ver. Alguien que me lea el artículo 1125 del Código de Comercio. Yoli, Hágame el favor. créditos documentarios, artículo 1125. Por el contrato de apertura de crédito documentario, el acreditante se obliga para con el acreditado a pagar a un tercero determinada suma. Contra la entrega de este, se hará de documentos que servirá de garantía al primero para reclamar al segundo el pago de la remuneración pactada y de las expensas causadas por el contrato. En vez de hacer en efectivo el pago de tercero, el acreditante puede obligarse a aceptar títulos valores librados a favor de este. Vaya, vamos a ver. Vamos a volver a leer. Por el contrato de apertura de crédito documentario, el banco se obliga para con el cliente a pagar a un tercero determinada suma. Vean bien, el banco se obliga para con el cliente a pagar a un tercero determinada suma. Contra la entrega que éste hará de documentos que servirán de garantía al primero, que va a ser al banco, para reclamar al segundo, al cliente, el pago de la remuneración pactada y de las expensas causadas por el contrato. Vaya, piense que por aquí estamos en una situación diferente al descuento. ¿En qué posición está en el descuento? El cliente está en una posición de acreedor. Aquí, en el caso del crédito documentario, el cliente está en una posición de deudor. Es decir, el cliente le debe a un tercero una determinada suma de dinero. El banco se obliga para con el cliente a pagar a un tercero determinada suma. Es decir, que el cliente es deudor y el tercero es el acreedor contra la entrega que éste hará de documentos que servirán de garantía al primero, o sea, al banco. O sea, el cliente le va a entregar documentos al banco.
para reclamar al segundo el pago de la remuneración pactada y de las expensas causadas por el contrato. En vez de hacer en efectivo el pago al tercero, el banco puede obligarse a aceptar títulos valores librados a favor de este. Es decir, que puede suceder que el tercero le entregue títulos valores al banco. Vaya, ¿cómo opera esta figura? Fíjense que cómo opera en realidad. Aquí estamos hablando de 4 sujetos intervienen en esta operación. El cliente que se acerca al banco para que éste pague a un tercero una cantidad de dinero. El banco es el que paga esa cantidad de dinero contra la entrega de los documentos que le va a hacer el tercero. El tercero es el beneficiario. Pero esta figura normalmente se da a nivel internacional. Cuando estamos hablando de operaciones de importación y exportación. Entonces ahí es donde entra en juego otro banco. Un banco extranjero. Por ejemplo, usted hace una importación de determinadas mercancías de Estados Unidos. Importa de los Estados Unidos X cantidad de mercancía. Hacen el contrato y están los documentos que amparan la importación, ¿verdad? La declaración de mercancías, la factura, conocimiento de embarque, etc. Allá en Estados Unidos está el vendedor y esta persona tiene también documentos de exportación. Esta operación pasó por la aduana, pasó por Estados Unidos y pasó por la aduana de El Salvador. Pero el cliente en el extranjero me dice, mire, quiero que me pague aquí en mi país, allá en Estados Unidos. Entonces viene usted, que es el importador, y contacta a un banco nacional, que se va a denominar el banco ordenante. Y le va a decir, mire, necesito pagar al exportador esta suma de dinero y le entrega los documentos de importación. Luego el banco con su filial en Estados Unidos o con el banco que se relaciona en los Estados Unidos, le ordena al otro banco, le dice al otro banco que efectúe el pago de esa cantidad allá en los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Al exportador, pero el exportador le va a mostrar los documentos de exportación al banco allá en Estados Unidos. Le muestra contra entrega de los documentos, le efectúa el pago. Luego el banco que está en Estados Unidos le va a cobrar al Banco Nacional. El Banco Nacional le paga. Y el Banco Nacional le va a cobrar al cliente. Así opera esta figura. Es contraentrega de documentos. Entonces, aquí estamos hablando que se van a entregar documentos. Vamos a ver, vamos a seguir con... Fíjense que, como les decía, este tipo de contrato sobre todo se da en operaciones de comercio exterior. Es un instrumento utilizado en el comercio internacional para otorgar mayores garantías a los comerciantes que realizan operaciones de plaza a plazas lejanas.
La doctrina coincide en que el crédito documentario es cualquier acuerdo, sea cual fuera el modo con que se le domine o describa, por medio del cual un banco, emisor o acreditante, actuando a pedido y de acuerdo con las instrucciones de un cliente, el solicitante del crédito, debe pagar a la orden de un tercero, el beneficiario que está en el extranjero, o deberá pagar o aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, o autorizar que tales pagos sean hechos o tales letras sean pagadas, aceptadas o negociadas por otro banco, contra documentos estipulados y concordantes con los términos y condiciones estipuladas. Es decir, que allá en el extranjero, contra entrega de documentos, los documentos de exportación, el banco le va a pagar, el banco extranjero. Pero este banco, ese es el banco pagador. Le va a cobrar al Banco Nacional, que es el ordenante. Y el ordenante, el Banco Nacional, le va a cobrar al banco, al cliente. Obviamente que hacen el contrato de crédito documentario, el cliente nacional le entrega los documentos que son el contrato que ha celebrado de compraventa, después el contrato de compraventa internacional al banco y los documentos que amparan la importación. Luego el banco nacional contacta con el banco extranjero. Hacen un contrato también, porque los bancos no hacen un contrato con el banco extranjero. Y luego el banco extranjero le paga en este caso, al proveedor, al exportador, la suma pactada, pero este le va a entregar los documentos. Le va a entregar la factura de exportación, donde consta el monto y el contrato que celebró con el nacional. Le tuvo que haber quedado una copia a él. Entonces, o puede suceder que le presente títulos, valores a su favor para que el banco se los pague. En eso consiste esta operación. Entonces vemos que hay 4 sujetos involucrados. No sé si me han entendido o están más confundidos. ¿Cómo? Vamos a ver. Comentarios. Quisiera saber si han entendido cómo opera esta figura jurídica. Hola, licenciado, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Una consulta, y hay un monto específico El del que se le tiene contrato. que... El monto Ajá, del contrato. ok. El Yo monto del pensé contrato. que eran sumas de dinero bastante altas y por eso se realizaba esta operación así. Sí, es el monto del contrato. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, bueno, estuve en cierta medida involucrado en un contrato de una compra internacional de una institución nacional, compró en el extranjero unos puentes modulares a una empresa que está ubicada en los Estados Unidos de América. Estados Unidos, El Salvador está en América también, ¿verdad? Centroamérica. Vaya, somos americanos con los estadounidenses. Vaya, entonces, se hizo el contrato aquí en El Salvador, pero amparaba además una carta de crédito. Estos son créditos documentarios. Vamos a ver también la carta de crédito en su oportunidad. Pero la institución pública de El Salvador hizo el contrato con un banco nacional y este banco tenía una subsidiaria o con otro banco, un banco extranjero en los Estados Unidos. Entonces, allá en los Estados Unidos, el proveedor, la empresa que había exportado a El Salvador esos puentes, le presentó al banco allá en el extranjero los documentos de exportación, la factura y todo, y le efectuó el pago contra entrega de la carta de crédito. Eso lo vamos a ver más posteriormente, pero aquí lo que quiero que entiendan es la figura, cómo opera. Le pagó el banco extranjero,
le cobró al Banco Nacional lo que le había pagado allá. Y el Banco Nacional le cobró a la institución pública salvadoreña. Entonces acá, ¿qué pasó? Que no tuvo necesidad el exportador, de hecho así se hacen estas operaciones internacionales, de venir a El Salvador a retirar un cheque, ¿va? O a recibir el pago, porque es una empresa extranjera que manda a nivel mundial, produce ese tipo de puentes modulares y hace los envíos en barco. Aquí lo reciben en el puerto de Acajutla pero el pago así lo pactan. Hacen un contrato y es un crédito documentario. ¿Y cuál es el monto? Es el monto del contrato. Obviamente que aquí estamos hablando de que el Banco Nacional hace un contrato de crédito documentario con su cliente nacional y luego tiene un contrato con el otro banco para que paguen el extranjero. Y el cliente el exportador se entiende con el banco extranjero, o sea, con el banco que está ubicado allá en los Estados Unidos. Así opera la figura. No sé si la han entendido o no. Si tienen preguntas. En mi caso sí, licenciado. Sí, comprendí. Ajá. Vaya, perfecto. Los demás no sé, pero vamos a leer las disposiciones, solo que ya estamos casi finalizando, ¿verdad? Pero vamos a continuar acá. Vamos a leer los artículos, porque los vamos a leer. Y todos los artículos que vamos leyendo son objeto de examen, así que tienen que leerlos ustedes también. Vamos a ver. Aquí está el mecanismo, miren, cómo funciona. Aquí se los he puesto, solo que no les coloqué los sujetos, pero voy a poner los sujetos también. Vaya, miren. El comprador de mercaderías en el exterior, o sea, el importador, obtiene de un banco acreditante o emisor y en favor del vendedor de cierta cantidad de clase, o sea, el exportador, la apertura de un determinado crédito por importe aproximado al precio de compra. Y aquí hay un contrato. O sea, el monto es el monto de factura, porque cuando usted exporta, hace una declaración de mercancía, una declaración de exportación y la presenta en la aduana respectiva. Y esa declaración se ampara con la factura y otros documentos que se exigen en las leyes aduaneras del país. Aquí, y luego quien recibe la mercancía, el importador, esta persona hace también una declaración de mercancías de importación. Y también aquí en el caso de Centroamérica es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, en donde se establecen cuáles son los requisitos o cuáles son los documentos que amparan una declaración de mercancía. Entre otros es la factura, el conocimiento de embarque, etc. Cuando viene por mar, es conocimiento de embarque. Cuando viene por aire, es guía aérea. Y cuando viene por tierra, es carta de porte. Así, esos son los documentos que se utilizan. Viene por tierra, viene en furgones. Por mar, barco. Vaya, el vendedor debe exhibir ante la sucursal del banco emisor o de su representante en el extranjero la documentación que acredite la entrega de la mercadería o su remisión. La factura de exportación, hacen ahí el contrato, etc. Conocimiento de carga, certificado consular, etc. Para tener disponible a su favor el importe del precio de la venta, pudiendo, según práctica generalizada, librar contra el banco acreditante una letra de cambio. A veces hacen, como les digo, normalmente lo que hacen es una carta de porte. Pero así opera este tipo de operación bancaria. Como vemos aquí es un crédito.
el banco en realidad le está dando un crédito al cliente. Bueno, ¿tienen consultas? ¿Consultas? No, Liga, está muy bien. Vaya, estamos aquí, como les digo, estamos viendo en este momento lo que son las operaciones activas de los bancos. Y lo estamos viendo desde el punto de vista de la regulación en la ley de bancos y en el Código de Comercio. Entonces, vamos a continuar con este tema porque no lo hemos agotado en el próximo sábado. Y recordarles también a las personas que todavía que no hicieron el parcial, pues que hoy es el último día para hacer el trámite del diferido. Y el diferido hace la otra semana, el miércoles. También vayan elaborando las presentaciones. Ya comiencen a trabajar, porque 2 clases antes del parcial van a pasar los grupos, van a pasar 5 grupos en cada clase. Y van a tener 15 minutos para pasar a exponer. Entonces acumulen puntos, porque ustedes saben, la nota formativa, a veces el parcial es arma de doble filo. Entonces, lo mejor es acumular puntos con los trabajos. Si no tienen consultas. Licenciado, una consulta. ¿Cuándo comenzamos las exposiciones? Sí, no, ya le dije que son dos clases antes de la... Yo les voy a hacer la guía, pero en este momento no he tenido tiempo de hacerla. Pero quiero ver aquí. Quiero ver, aquí está. El aula virtual. Quiero ver los exámenes. ¿Dónde está el calendario de exámenes? Vamos a ver, aquí está. ¿Cuándo está el segundo parcial? Esa es la base. Vamos a ver acá. Miércoles estamos nosotros. Los parciales están el día miércoles. De 6:30. Miércoles y sábado. El 22 de marzo está el parcial. Va a ser un día miércoles. Quiere decir que las exposiciones van a ser sábado y miércoles anteriores a esta fecha. No sé qué fechas caen, pero si el miércoles 22 va a ser el parcial, el sábado anterior va a ser la segunda jornada de exposición y la primera jornada de exposición sería el miércoles anterior a esta fecha. Yo les voy a subir la guía, pero en este momento todavía no la he elaborado, pero así sería. ¿Estamos? Sí, gracias, Lee. Vaya, perfecto. Entonces, pasen un feliz día. Hemos concluido la clase. Vamos a continuar el sábado. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo sábado.